Éxodo capítulo 30, versículo 3 al 6. Me indica con un amén cuando lo tenga. Éxodo capítulo, capítulo 20. Es que miré el 3 y es el 20. Regrésense un poquito más. Éxodo es el segundo libro. Génesis y después sigue Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 6, dice así la palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de los que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En Deuteronomio 6:4 también dice la palabra de Dios: oye Israel, Jehová tu Dios, uno. Sí, amén. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Habla nuestra vida de una manera especial en Cristo Jesús y gracias por el privilegio. Amén. Pueden tomar su asiento. En nuestro recorrido hacia el conocimiento de Dios, hoy vamos a hablar del tema el único Dios verdadero. Amén. Porque es importante que conozcamos a Dios no solamente teológicamente, sino relacionalmente, como lo hemos estado enfatizando en las últimas semanas. Hoy comenzamos este tema que lo voy a dividir en dos partes. Y esas dos partes, una de ellas es el único Dios verdadero revelado en tres personas. Y segundo, el error de la idolatría. Pero para poder llegar al segundo punto, hoy nos vamos a enfocar en conocer al único Dios verdadero revelado en tres personas. Lo cual, aunque no esté en la Biblia, se le ha dado el nombre la Santa Trinidad. Así es como se le puso. Por eso usted no va a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia. Pero a San Jerónimo, un cristiano como en el año 200 después de Cristo, él para poder enfatizar que un Dios en tres personas, pues de ahí viene la palabra triuno, o sea, tres en uno. Y esta es una de las doctrinas bien debatida por muchos, porque hay grupos que creen en ello y hay otros grupos que no lo creen. Y es un tema muy complicado en cierta manera. Pero si usted va con la fe y lee la palabra de Dios, se encuentra que no es problema creer que hay un Dios en tres personas. El problema es que explicarlo para que se entienda de una manera que usted diga, wow, lo entendí, ahí es donde está el problema. Es difícil de explicar. Es fácil creer que existe un Dios en tres personas, pero es difícil de explicarlo. Como ya mencioné anteriormente, es como si usted quisiera meter todo el agua del Océano Pacífico en esta botella. Asimismo, querer meter todo el conocimiento de Dios, la naturaleza, los atributos, la magnificencia de Dios en nuestra mente es imposible. Por eso la Biblia nos habla de lo que conocemos de Dios y lo que comprendemos y lo que no comprendemos. Por eso, la doctrina de la Trinidad, podemos decir, entendemos algo, pero no la comprendemos totalmente. Pero la Biblia lo presenta como una realidad y hoy lo voy a guiar a través de la Biblia para que vean lo que estoy diciendo. Y primero vamos a mirar lo que dice el Antiguo Testamento, las pruebas que el Antiguo Testamento nos arroja en cuanto a la existencia de la Trinidad. Por ejemplo, en la creación, en Génesis 1:26 dice Dios, si usted se va desde el primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice el segundo, y la tierra estaba desolada y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Allá se menciona a Dios y a su Espíritu. Después en el versículo 1:26, Dios cuando decide a crear, ya había creado todo. Entonces decide crear al hombre, dice, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza.
O sea, aquí Dios está hablando pluralmente. No dijo, voy a crear al hombre a mi imagen y semejanza, sino dijo, vamos a crear. Entonces allí el Dios Padre está hablando con alguien más, no con los ángeles, porque los ángeles no son como Dios. Los ángeles son espíritus creados por Dios para su servicio, pero no fueron creados a su imagen y semejanza. En cambio, el ser humano es la única criatura en todo el universo que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. O sea, y aquí cuando el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza plural, se alude que está hablando con el Hijo y está hablando con el Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí comenzamos. También en la famosa Torre de Babel, ¿se acuerda? Que unos hombres se enorgullecieron, un tal Mirón que quería ser el grande en la tierra. Todos hablaban el mismo lenguaje, el mismo idioma, y él decide hacer una torre con la gente de ese entonces, una torre que llegara hasta el cielo. Ahí estaba su altivez, el desafío contra Dios. Entonces Dios dijo, descendamos y confundámoslos. Una vez más, Dios habla en plural. Una de las palabras, en el Antiguo Testamento, Dios se le atribuye varios nombres. Uno de ellos es Elohim o Elohim, que significa pluralidad, como si dijera dioses. Pero cuando se aplica a Dios, por ejemplo, Elohim se puede aplicar a los dioses falsos, pero a veces cuando se aplica a Jehová Dios, se está hablando de pluralidad. O sea, es algo muy difícil de explicar sobre esto, pero lo quiero enfatizar. Por eso Dios dice, hagamos, descendamos, confundamos. Está hablando con las mismas personas que habló que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Otro personaje que ahí aparece es el famoso ángel de Jehová. ¿Se acuerda cuando Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro? Y de repente vio una zarza ardiente y le llamó la atención. Pues a qué no le iba a llamar la atención. Y fue a ver por qué la zarza ardía. Y entonces cuando llega, le dice una voz que salía de la zarza: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y se revela como Jehová, como el ángel de Jehová, pero hablando como si fuera Jehová. Entonces ahí es donde viene el misterio. O sea, un ángel viene y trae el mensaje de Dios, pero el ángel determina o explica que él es un siervo. Por ejemplo, cuando Juan, el apóstol, se recibió la revelación de Apocalipsis, dice que después que el ángel le dio varias instrucciones, varios mensajes, se quiso postrar ante él. ¿Y qué le dijo el ángel? No lo haga, porque tanto tú como yo somos consiervos del Dios viviente. A él solamente adóralo. Entonces, pero en cambio este ángel de Jehová habla de parte de Dios y después habla como si fuera Dios y acepta la adoración. Entonces, ¿quién es este misterioso ángel de Jehová? Que viene de parte de Dios, pero habla como Dios y se hace pasar como Dios. Entonces, ahí es donde muchos creen que se refiere al Señor Jesucristo, en una de sus teofanías, apariencias de uno de sus ministerios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no tenemos mucha luz sobre esto, pero si se da cuenta, cuando usted lee el Antiguo Testamento y oye hablar del ángel de Jehová, ese viene de parte de Jehová, pero él mismo se hace pasar como si fuera Dios. ¿Por qué? Porque ahí se cree que era Jesucristo en su ministerio, en su papel en el Antiguo Testamento. Por eso, mire, se identifica personalmente con Yahweh, o sea, Jehová, y al mismo tiempo se le distingue como ellos. También Jacob, cuando peleó, ¿se acuerda? Con el ángel. ¿Con quién era? Era el ángel de Jehová. Y él dijo, vi a Dios cara a cara, a referirse a este ángel de Jehová. Entonces también ahí lo enfatizó. En Isaías, ahora hay partes, en Isaías se habla del Mesías dándole a entender como si fuera Jehová. En una ocasión se identifica con Dios y con el Espíritu Santo en una unidad personal como los tres miembros de la divinidad. Por eso, mi hermano, en el Antiguo Testamento, y hay más escrituras. Por ejemplo, en Zacarías 12:10 se ve con claridad que el Dios único verdadero
está hablando en primera persona. Al mencionar y al hacerlo así, haber sido traspasado, lo cual sufrió el Mesías. Es evidente que aquí en este versículo la revelación de la pluralidad dentro de la divinidad. Por ejemplo, en Zacarías 12:10 habla Jehová que él sufrió y fue traspasado. O sea, ¿quién fue traspasado en el Nuevo Testamento? El Señor Jesucristo, cuando perforaron sus manos con los clavos y cuando la lanza del soldado romano en su costado le abrió. Entonces, en esto está hablando Jehová como diciendo que él iba a ser muerto, que él iba a sufrir y que él iba a recibir esa lanza que iba a traspasar sus carnes. Habla Jehová, pero no se está refiriendo a Jehová, se está refiriendo al Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Nuestro Señor Jesucristo, el ungido de Jehová. Amén. Es interesante ver todo esto. Por eso, mire, en el Antiguo Testamento se habla del Hijo. Por ejemplo, en Proverbios 34, Daniel 3:25, implican y presentan que Dios tiene un hijo. Por ejemplo, el proverbio dice: obedézcale, no hagan que se enoje. No se hagan de caso al hijo para que no se enoje el padre. Así menciona. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Por ejemplo, en el Salmo 2 nos menciona muy bien esto. Ahora, acuérdese, el Señor Jesús hizo una alusión a lo que le decía. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando decía: Hijo de David, ten misericordia de mí? Entonces Jesús le dice: ¿cómo puedes decirle que el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías, es hijo de David, cuando el mismo David en el Espíritu llama, dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos bajo tus pies? Mire cómo dice David, y Jesús lo enfatiza: dijo mi Señor. ¿A quién? A mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos bajo tus pies. ¿Quién es este primer Señor y quién es este segundo Señor? El primer Señor que menciona en el Espíritu David es el Padre, y el segundo Señor es el Hijo, que se sentó a la diestra de Dios Padre cuando resucitó y ascendió a los cielos. Amén. Pero ahí vamos a llegar más adelante. Por lo tanto, el Espíritu Santo también tiene una función separada al Padre y al Hijo en el Antiguo Testamento. Como ya mencioné, en Génesis 1:2, al se ve el Espíritu Santo, dice que Dios dijo que se hiciera la luz y las tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, o sea, creando, llevando a cabo la voluntad del Padre, creando, llevando a cabo la voluntad del Hijo, creando, como dice después en Colosenses. Y hay otras escrituras como el mismo Génesis 41:38 del Salmo 51. Cuando David peca y escribe, cuando comete el pecado, adulterio, mentiras, asesinato, ¿se acuerda? Y que fue confrontado por el profeta Natán, él escribió el Salmo 51. En el Salmo 51 él presenta y dice: lávame para que sea más blanco. Y dice: devuélveme el gozo de la salvación, no apartes de mí tu Santo Espíritu. En eso usted lo encuentra en el Salmo 51, versículo 11. David está pidiendo al Padre perdón por su pecado triple, y le está pidiendo que no quite de él su Espíritu Santo y que le devuelva el gozo de la salvación. Por eso vemos entonces en el Antiguo Testamento las tres personas de una manera directa o indirecta obrando y diferente función, pero siempre enfatizándose en esto. Él es el único Dios verdadero. Mire, no hay tres dioses, no hay tres señores, solamente hay un Dios y hay un Señor, pero hay tres personas. Eso es lo difícil de entender, eso es lo difícil, pero la Biblia lo presenta. Y si esto del Antiguo Testamento le ayudó a poder comprobarlo, espérese que vea lo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nada más es como una sombrita que Dios se manifiesta. Dios no se manifestó en el Antiguo Testamento como un Dios trino por la razón de la idolatría que batallaba el pueblo de Israel.
De por sí, Dios se reveló a él como el único Dios verdadero a Israel. Y aún este pueblo así lo entró, así le falló, así pecó. Ahora imagínense si se manifiesta como Dios en 3 personas, iba a ser el problema más grave. Por lo tanto, pero ya en el Nuevo Testamento, Dios se revela de una manera más libre, porque ya aquí había otro pacto. En el Antiguo Pacto no se revela totalmente, pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se revela más como un Dios en 3 personas. Y vamos a ver por qué. Por ejemplo, cuando Jesús tenía 12 años, a ver, vamos a ver rápidamente. María, Dios la escoge para que de ella naciese el Mesías, el ungido de Jehová. Cuando queda embarazada, por obra ¿de quién? Del poder del Espíritu Santo. José, cuando vio que ya, o María le dijo, yo estoy embarazada, ¿pero cómo? Porque yo más te he mirado, ni te he tocado. Bueno, no digo eso, pero la verdad. Y dice que en sueños, el ángel le dijo que el Espíritu Santo iba a obrar en ella y que el ser que iba a nacer en ella iba a ser santo, llamado el Hijo del Altísimo. Pero cuando el sueño se le aparece a José, le dice, hey, no temas por recibir a María por mujer, porque lo que en ella hay fue engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María. ¿Por orden de quién? Del Altísimo, del Padre. Jesús a los 12 años se les pierde a las familias. Mira este José y María, como que se les iba la canica, no sé. ¿Quién va a dejar a un niño de 12 años? Y a los 3 días, darse cuenta que ya no estaba. Imagínense, bueno, la cosa es que en ese tiempo, como iban caravanas juntos de familia, pues era fácil que a veces los niños se fueran con los niños del tío, del primo. Entonces no critiquemos y crucifiquemos al pobre José y a María. Yo creo que los hubiera pasado a ustedes también, a nosotros. Pero a los 3 días, y cuando regresan a buscarlo, ¿lo encuentran dónde? En el templo. Discutiendo con los estudiosos, los eruditos, los teólogos. Después, cuando ya le llaman y le dicen, hey, ¿por qué hiciste eso? Nos tenías con angustia, nos tenías preocupados. Estoy parafraseando lo que dice la Biblia. Y miren lo que dice Jesús. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús está hablando que tiene ¿qué? Un Padre. No está diciendo que Él es el Padre. Ya a los 30 años, cuando después es bautizado, dice la Escritura en Mateo 3, 16, 17. Mateo 3, 16, 17, que cuando Jesús salió del agua, vino el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y posó sobre él. Y en los cielos, se oyó desde los cielos una vez que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí están las 3 personas en acción. El Padre hablando, el Hijo saliendo del agua y el Espíritu Santo posando sobre él para capacitar y ungir al personaje, o sea, la persona humana llamada Jesús. Amén. Y eso no es. Algunos dicen, no, es que Jesús es un buen ventríloco. ¿Saben qué es un ventríloco? Uno que agarra el monito así y está hablando el monito, y le está diciendo, ¡ay, qué feos están! Y no ve lo que dice el monito. Aquí a veces que trae uno malo y el bueno, no, están muy bonitos. Y usted ve que los monitos son los que hablan, pero el que habla es. Entonces algunos dicen que Jesús era un buen ventríloco, que acá abajo estaba saliendo del agua y acá dijo, este es mi hijo. O sea que él mismo hizo que hablara en el cielo para decirse que él era el Hijo amado. Eso no tiene sentido. Porque claramente se mira que una voz del cielo que no era la de Jesús. Y si hubiera sido la de Jesús, entonces Jesús nos estaría mintiendo, nos estaría engañando. Porque él desde un principio dijo que tenía un Padre. Y hasta el final terminó entregando su espíritu ¿a quién? Al Padre. Por lo tanto, esta es una escritura fuerte.
ahí vemos las tres personas en la acción. En la promesa del Consolador, Jesús dice: voy a orar ¿a quién? Al Padre, para que os mande otro Consolador. Todo el capítulo 14 de Juan, miramos variamente Jesús que habla que Él va a mandar del Padre, va a pedir al Padre, va a rogar al Padre que mande otro Consolador. Y dice: el Espíritu de verdad es el que va a venir, es el que va a tomar mi lugar aquí en la tierra cuando yo me vaya. Acuérdense también que en el capítulo 14 dice: en la casa de ¿quién? De mi Padre muchas moradas hay. Si Él fuera el Padre, tendría que haber dicho: en el cielo, en mi casa, tengo muchas moradas para ustedes. Pero Él enfatiza que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Y después menciona que Él le va a rogar al Padre para que el Padre envíe al Espíritu Santo. Otra prueba más de ello en la Gran Comisión. En Mateo capítulo 28, 19, o desde el 18 en adelante, la Gran Comisión, cuando se iba a predicar el Evangelio, ir y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Y quién lo dijo? Jesús lo dijo. Jesús lo enfatizó. Y no fue agregado, porque en los documentos más antiguos, copias de los manuscritos originales de la Biblia, en todas las copias que se han encontrado, que son cientos, decenas de ellas, se encuentran estas palabras de Jesús mencionando que tenemos que bautizar a los nuevos convertidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro versículo muy hermoso que dice Pablo en 2 Corintios 13, 14, dice lo siguiente: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la íntima comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. ¿Se acuerdan? Pablo menciona que la gracia de ¿quién? De Cristo. ¿La gracia de quién? El amor de ¿quién? Del Padre. Y la intervención, la alianza, la intimidad con el Espíritu Santo. Pablo en muchas de sus escrituras, por ejemplo, para yo leer de todas las escrituras en el Nuevo Testamento, donde los escritores, especialmente Pablo, alude a un Dios en tres personas, no nos alcanzaría el tiempo. Tendríamos que tomar más tiempo. Pero usted lee todos los escritos de Pablo, aún de Pedro, que siempre dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios Padre. Amén. Siempre dicen en el nombre de Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Siempre Pablo menciona al Padre y al Hijo como dos personas diferentes en el Espíritu Santo. Entonces hay muchos. Pedro también. Cuando Pablo describe a los efesios en la unión que tenemos con Cristo, allí también les habla del sacrificio de la cruz. Mire, voy a leerle este versículo. En Efesios capítulo 2, versículo 18. Estoy hablando en el Antiguo Testamento. Efesios capítulo 2. ¿Dónde está? Esto no lo apunté, pero es bueno que aquí 2, versículo 18 dice de la siguiente manera: porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo al Espíritu al Padre. Ahora, usted dice: ¿dónde está Jesús? Está anteriormente. Porque Jesús aparece, porque mire, dice el versículo 11: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, gentiles en cuanto a la carne, eras llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido cercanos por medio de Cristo, porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derramando la enemistad intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliando a Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos la enemistad, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿De quién está hablando? ¿Qué hizo esto? Cristo. Y ahora aquí lo une, versículo 18, porque por medio de él, ¿quién es él? ¿Quién es él? Jesucristo. Por medio de Jesucristo, los unos, dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria a Dios, qué hermosa, ¿verdad? Cómo la triunidad, Dios en tres personas, tiene que ver, se relacionan en nuestra salvación. Más adelante voy a enfatizar ese punto. Pero ve, y puedo seguir leyendo escrituras como Hebreos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, versículo 14, no pensaba leerlo, pero yo creo que vale la pena hacerlo. Hebreos 9, regularmente los apunto, pero hoy no lo hice, pero aquí lo encontramos. En Hebreos 9:14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiando vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Amén. Para que sirváis al Dios vivo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Ahí está la persona segunda. ¿Mediante quién? El Espíritu eterno. El Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha delante de quién? De Dios, o sea, del Padre. Y de esa manera podemos encontrar muchos versículos. Le leo el último para que vea lo que dice Pedro también. En Pedro, 1 de Pedro 1, versículo 2, cuando él empieza en su saludo. Así dice, vamos a leer desde el versículo 1. Pablo, apóstol de quién? De Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, aquí está, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Se da cuenta? Está hablando que en el plan soberano, en la presencia de quién? De Dios Padre, por medio de la obra de santificación que realiza el Espíritu Santo y por medio de la sangre de Cristo, podemos entrar a su presencia. Amén. Aquí vemos a las tres personas en la actividad. Y como menciono, hay decenas de escrituras que hablan del Hijo y del Padre. Por ejemplo, otro capítulo, en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, la oración de Jesús que él realiza. Una oración tremenda. Una oración que no puede existir la posibilidad de creer que Jesús es el Padre y es el Espíritu Santo. Porque algunas personas enseñan que es un Dios con tres nombres. Así como, por ejemplo, yo puedo llamarme Ernesto, me puedo decir que me llamo Ernest y me llamo Ernie. Soy la misma persona con tres nombres. Así hay personas que dicen que no son tres personas, es una sola persona que tiene tres nombres o tres actividades, tres papeles, y no es así. Usted se da cuenta que la Biblia menciona claramente la distinción de estas tres personas. No son nombres, no son etapas. Eso sí, en la obra salvadora, en el ministerio del Dios Trino, en el Antiguo Testamento quien obró fue Dios Padre mayormente.
en el Nuevo Testamento fue ¿quién? Dios Hijo. Y hoy en día, ¿quién es el que está orando? Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Esa es la diferencia. Pero mire, el capítulo 14, si el Hijo fuera el Padre, como muchos enseñan, entonces tendríamos que cambiarle todo el sentido a la oración de Jesús en el capítulo 17. Capítulo 17, Juan dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifícate a tu Hijo para que también el Hijo te glorifique a ti. ¿A quién está orando el Hijo? Al Padre. Si en verdad fuera 3 nombres en vez de 3 personas, Jesús hubiera dicho, yo soy el Padre, la hora ha llegado, me glorifico a mí mismo como Hijo. ¿Concuerda? No tiene sentido. Y así lo entienden algunas personas. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que le dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, ¿quién está hablando? Entonces, si él fuera el dice, como le he dado potestad, me he dado yo mismo potestad. O sea, es un desastre. Un desastre creer que el Padre es el Hijo, o el Hijo es el Padre. Claramente la Biblia nos muestra que Dios Padre es una persona, el Hijo Jesucristo es otra y el Espíritu es otra. Pero aquí viene lo difícil. ¿Cómo puede ser eso? Pues esos son los misterios de la Biblia, los misterios de Dios. No son 3 dioses, es un solo Dios, 3 personas. Un famoso cristiano conocido llamado Atanasio nos da una declaración. Ponga atención porque esta no la escucha todos los días. ¿Ok? Esa es la declaración de Atanasio, un cristiano teólogo de los primeros siglos de la iglesia cristiana. Atanasio dijo lo siguiente: adoramos a un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas, sin separar la sustancia, puesto que la persona del Padre es una y la del Hijo es otra y del Espíritu otra. Pero el Padre del Hijo y el Espíritu Santo hay una sola divinidad, igual gloria, igual majestad coeterna. Lo que el Padre también lo es, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 son increados, los 3 son inmensos, los 3 son eternos. No hay 3 eternos, sino uno. De manera que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No son 3 dioses, sino uno. Los 3 son Señor. Amén. Tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y no creo que Atanasio fue cualquiera. Fue un buen teólogo que defendió la doctrina de Dios por muchos años. Y en ese tiempo todos aceptaron esta declaración de Atanasio, que está en la historia como algo que no puede ser refutado. Por lo tanto, esto es importante entender. Son 3, pero un solo Dios. Amén. ¿Cuándo vamos a comprender eso? Cuando estemos en el cielo. Amén. Yo nomás digo, son 3. Ahora, acordémonos de Juan. No, de Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? El primer mártir por Jesucristo. Dice que cuando lo estaban apedreando, ¿lleno de quién? Del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Amén. Aleluya. Algunos dicen, lo que no creen es que las pedradas lo hicieron ver de más. No, porque no fueron las pedradas. Lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo le concedió tener esa maravillosa visión. Amén. Así que imagínense, yo creo que ni las piedras las sintió al mirar la majestad de las alturas, a mirar al Padre sentado en su trono de gloria y a Jesús bendito nuestro Salvador sentado a su diestra. ¿A quién no quiere morir así? ¿Usted quisiera morir así? Amén, seguro. Vamos ahora a
las pruebas naturales que comprueban cómo es posible 3 personas en uno. Pruebas naturales. El agua. El agua es una. Miren, qué bueno. Gracias. Hermana Lidia, porque siempre nos traen agua. No sé qué vamos a hacer cuando nos den ustedes. Alguien más va a traer agua. ¿Cuántas diferencias hay en esta agua? Además es una, ¿verdad? Pero sabía que tiene tres funciones. El agua es líquida, sólida y evaporada. 3 diferentes funciones, pero es una sola. Así mismo para que entienda lo posible de la Trinidad. La electricidad, cuando usted prende el foco, mire, la electricidad. ¿Cuántas diferentes divisiones miró cuando prendí? Nomás una. Pero la electricidad es movimiento, es luz y es calor. 3 funciones, pero una sola. El sol, ese sol que nos calienta, es luz, es calor y es fuego. Pero es uno. 3 funciones, pero es uno. El trébol que usó San Patricio para evangelizar a los irlandeses. Han visto que celebran el día de San Patricio, y que vienen un monito ahí con el trébol, ¿verdad? Sí, con el trébol. Tiene un solo tallo, pero ¿cuántos pétalos hojitas de un trébol? Tiene 3. Son 3 tréboles. No, es uno. Un solo tallo, pero tiene 3. Así mismo, un solo Dios con 3 personas. El triángulo tiene 3 ángulos, pero es uno. 1, 2 y 3. Y son iguales, pero son diferentes. Así mismo la Trinidad. Son iguales, pero son diferentes. Son un solo Dios, pero son diferentes en persona. El hombre, usted y yo, prueba máxima. Somos tripartitos, ¿sí lo dije bien? Estas palabras yo no quiero que las de repente me salen, de repente ya no me salen. Pregúntenles otra vez y quizás quien sabe no la pueda mencionar. ¿Por qué somos 3? Somos cuerpo, carne, alma y espíritu. Pero somos uno. No hay 3 Ernestos, imagínense. Por lo menos hay 3 Ernestos. Soy uno, pero soy 3. Y mi cuerpo tiene una función, mi alma tiene una función y mi espíritu tiene otra función. Amén. Amén. ¿Quedó más claro eso? Amén. Y termino con lo siguiente. La obra de cada persona de la Trinidad o de la Trinidad. La obra. Miren, 2 cosas. Primero, el Padre es creador, dale su amor y su protección. Vuelvo a decirlo. El Padre es creador, dale su amor y su protección. Amén. Amén. El Hijo es creador, demostró el amor como Salvador. Amén. El Espíritu Santo es creador, santificador, consolador, es el que derrama el amor de Dios en el corazón del ser. Amén. Gloria a Dios, porque Dios es maravilloso. Amén. O sea, no es difícil entender conforme a la luz de las Escrituras que hay un Dios en 3 personas. No 3 creadores, un solo creador. No 3 dioses, un solo Dios. No 3 señores, un solo Señor. Pero mire, ya en la función de cada persona difiere. Porque ¿quién fue el que murió? La segunda persona. No Dios, sino la segunda. O sea, para que la segunda persona de la divinidad, o sea Jesús, el Mesías, el Cristo, pudiera morir, tenía que nacer.
Bueno, ese será otro tema. Después de este y el tema que sigue, que es la idolatría, vamos a hablar del único Dios, el Dios encarnado. Y va a entender esto, pero le adelanto un poco. Un hombre, al morir por otro hombre, no podía redimir los pecados del hombre. Porque un hombre pecador no puede perdonar los pecados de otro pecado. Solo Dios. Amén. Pero como Dios no puede morir, y se necesitaba que Dios muriese para que la sangre que iba a derramar nuestro Señor fuera efectiva. Pero como Dios no muere, por eso Dios Hijo se encarna, toma forma humana para poder morir, y su sangre divina tuviera el poder para redimirnos del pecado. Amén. Gloria a Dios. Eso lo vamos a ver cuando hablemos del tema de la encarnación del Hijo, o sea, el Dios encarnado. Pero termino con la salvación, lo que ya les mencioné anteriormente. Somos salvos porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han provisto nuestra salvación. Amén. De la siguiente manera: el Padre la planeó, el Hijo la realizó y el Espíritu Santo la aplica a nuestras vidas. Amén. Qué Gloria a hermoso, Dios. ¿verdad? Vuelvo a decir, Amén. la salvación el Padre la planeó, el Hijo la realizó y el Espíritu Santo la aplicó a nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén. Dele gloria a Dios. Mire, ahora, ¿cómo debemos de orar nosotros? Esta es la oración, podemos decir, trinitaria, podemos decirlo así. Así es como yo oro, y así es como debemos de orar conforme la Biblia nos lo dice. La Biblia dice que debemos de orar ¿a quién? Al Padre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Entonces yo oro así: Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo haga la obra. Esa es la oración. Siempre oremos al Padre en el nombre de Jesús, pidiendo que el Espíritu Santo haga la obra. Amén. Recuérdese, la primera persona de la divinidad operó en el Antiguo Testamento como el Padre. El Padre operó. En el Nuevo Testamento el Hijo operó. Y hoy en día el que opera, ¿quién es? El Espíritu Santo. Porque el Padre está sentado en su trono, el Hijo está sentado a su diestra, y el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo, nuestro bendito Consolador, que está en este lugar para sanar, para libertar, para bendecir, para Amén. cambiarnos, para transformarnos, para usarnos para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Amén. Vamos a adorar al Señor. Te adoramos.